Una niña pobre ofrece su único bocado a un rico que lloraba en la calle y su respuesta. El bullicio del mercadillo resonaba como un eco incesante. Gritos de vendedores, el olor a frutas maduras y el inconfundible aroma del pan recién horneado. En medio de este caos, Valeria, una niña de 10 años, con la mirada de fuego y un corazón suave, revolvía entre los desperdicios buscando algo que llevarse a la boca. Sus zapatillas desgastadas le hacían sentir como si caminara sobre cristales, pero no le importaba. Ella conocía cada rincón de esa ciudad, donde la riqueza y la pobreza cruzaban sus caminos como sombras al atardecer. De pronto, una figura solitaria llamó su atención. Un hombre, bien vestido, pero con lágrimas surcando su rostro. Se había encorvado en una esquina. Valeria se acercó, intrigada, aunque el miedo le apretara el pecho. Era Alejandro, un millonario conocido, un hombre que había construido un imperio, pero que en ese momento parecía más frágil que un cristal roto. Los transeúntes lo miraban de reojo, con expresiones de sorpresa y rechazo al ver a un poderoso llorar en plena calle. Sin pensarlo 2 veces, Valeria se acercó a él. Con manos temblorosas, sacó de su pequeño bolso un pan. Su único bocadillo era un simple pan, pero para ella valía oro. ¿Quieres compartirlo?, le preguntó, su voz temblando pero firme. Las palabras salieron de su boca como un acto de magia, como un destello de luz en medio de la oscuridad que envolvía al hombre. Alejandro paró en seco, su llanto se detuvo y un silencio tenso descendió sobre el mercadillo. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. ¿Por qué una niña sin nada le ofrecía su única comida? Los ojos de Valeria brillaban, y por un momento el peso de su tristeza pareció aligerarse. Eduardo, tocado por la bondad inesperada, sintió un nudo en la garganta. La compasión que emanaba de esa niña le hizo cuestionar todo lo que había construido. ¿De qué servía ser rico si no conocía la verdadera felicidad? ¿Por qué lo haces?, preguntó, su voz apenas un susurro, entrecortada por el dolor. Valeria sonrió, sin saber que su respuesta cambiaría el rumbo de sus vidas. Porque todos merecen un poco de amor, incluso si solo es un pedazo de pan. Pero había más en la historia de Valeria de lo que aparentaba. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, y los ojos de Alejandro se llenaron de preguntas. Mientras hablaba, ella compartió un secreto. Soy la hija de tu viejo rival, el hombre que creías muerto. Las palabras cayeron en el aire, como una bomba silenciosa, haciendo que el latido de sus corazones se detuviera por un instante. Ambos se miraron, sus realidades colisionando. Todo lo que sabían, todo lo que habían vivido, ahora estaba atado a un hilo invisible de redención y venganza. Fuera del mercadillo, las sombras comenzaban a moverse. Un peligro antiguo los acechaba. En ese instante, la vida de Valeria y Alejandro cambió para siempre. ¿Podrían ellos, a pesar de sus pasados oscuros, encontrar un camino hacia un futuro juntos? Ojalá la esperanza fuera lo suficientemente fuerte como para desafiar a los fantasmas del pasado que amenazaban con separarlos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La mirada de Alejandro se intensificó. Un torbellino de emociones giraba en su interior. ¿La hija de mi viejo rival? Su mente luchaba con la revelación. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador atravesó el bullicio del mercadillo. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Era una mujer desbordando ansiedad, señalando hacia una esquina lejana del mercado. La multitud se aglomeró, y en un instante el ambiente cambió. El aire,
que antes estaba lleno de la fragancia de frutas y pan, ahora se tornó denso, cargado de horror. ¿Qué sucede?, preguntó Valeria, buscando respuestas en el rostro de Alejandro, quien apenas podía apartar la mirada de la escena. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Valeria sintió un escalofrío, algo en él. El ambiente había cambiado, un presagio ominoso. Alejandro, impulsado por un instinto que ni él entendía, se dirigió hacia el tumulto. «Espérame aquí», le dijo a Valeria, aunque ella se aferró a su brazo, su pequeño cuerpo tenso, asustado. «No, no quiero quedarme sola». La multitud había comenzado a formar un círculo, y Valeria, llenándose de valor, lo siguió sin soltarlo. Al llegar al centro, un hombre yacía en el suelo, inconsciente. Un grupo de personas intentaba reanimarlo, pero la angustia era palpable. La desesperación se desbordaba, y las súplicas se mezclaban con murmullos de incredulidad. «Esto es lo que pasa cuando la ambición ciega», dijo alguien, mirando al hombre con desprecio. De repente, la mujer que había gritado se abrió paso hasta ellos, su ropa rasgada, y el rostro pálido reflejaban un miedo profundo. «Era mi hermano, lo han atacado por su dinero». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Alejandro se puso rígido al escuchar esas palabras. Su mirada ahora estaba fija en un punto en el horizonte, paralizada por un horror que sacudía su ser. «No, no puede ser», murmuró. La realidad lo golpeó. Había oído rumores sobre la desaparición de varios empresarios de la ciudad, pero nunca pensó que esto podría tocar a alguien que conocía. Fue entonces cuando la marea de murmullos envolvió la escena. «Es el hermano de Alejandro, el millonario desaparecido», gritó una voz entre la multitud. El eco de las palabras resonó, como un trueno en medio de un día despejado. Valeria dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído saber sobre Alejandro se desvaneció. No solo era un hombre que lloraba por su fortuna perdida, ahora se enfrentaba a la poderosa sombra de su familia. Un hilo de sangre y secretos oscuros se tejía en el aire. Mientras más personas llegaban, Alejandro miró a Valeria. «No sé si podré. Esto cambia todo», dijo, la voz temblorosa. «Puede que me veas diferente ahora». «¿Más diferente de lo que ya eres?», respondió Valeria, enfadada y asustada, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. No solo se trataba de su padre, de su historia, las sombras del pasado habían vuelto para reclamar su lugar. Un ruido desgarrador echó raíces en su mente. El hombre en el suelo fue despertado por un grito. «Es él, es otro de los desaparecidos. Están matando a los que tienen dinero». La revelación dejó a Valeria en estado de shock. Este tiempo había creído que podía encontrar en Alejandro un refugio, pero ahora, con la revelación de su hermano, se preguntaba si había más secretos acechando a su alrededor. ¿Cuántas verdades permanecían ocultas en la oscuridad de su historia? El bullicio del mercado se volvía un eco lejano mientras el caos se intensificaba. Valeria sintió el frío recorrer su espalda, y en un giro final, un desconocido irrumpió en la escena, y la multitud contuvo la respiración. Las miradas se centraron en él, un personaje inesperado que parecía tener un papel crucial en este drama. «Alto, no se acerquen, todos están en peligro aquí». La tensión se cortaba como un cuchillo y el miedo se adueñó de corazones y mentes, dejando a todos preguntándose qué venía a continuación. El desconocido se plantó en medio del caos, con una mirada firme y decidida. «No se acerquen», gritó, haciendo que el aire se helara. Su voz resonaba potente, llevando consigo una urgencia palpable que detenía corazones. «Todos están en peligro aquí. El verdadero enemigo está entre nosotros». La multitud contuvo la respiración. Valeria apretó la mano de Alejandro, sintiendo cómo sus dedos se hacían sudorosos. Él, por su parte, había retrocedido instintivamente, como si ese grito hubiera encendido un instinto ancestral de defensa. «¿Qué quieres decir?», replicó un hombre desde el fondo, su voz cargada de escepticismo. «¿Quién es el enemigo?». El desconocido se inclinó hacia adelante, su rostro marcado por cicatrices que narraban historias de lucha y desilusión. «Los que tienen dinero siempre están en peligro», susurró.
mirando a Alejandro a los ojos. No es solo un ataque, es una cacería. Algo más oscuro se aproxima. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La marea de murmullos se intensificó. Un zumbido de ansiedad entre los rostros asustados. Un grito desgarrador interrumpió la confusión. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Era la mujer de antes. Su rostro se demacraba aún más y su voz temblaba de terror. Su hermano está muerto. Lo han asesinado por dinero. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Alejandro se tensó, como una cuerda. Lista para romperse, cada palabra de la mujer atravesaba su pecho, hundiéndose en lugares que creía olvidados. De repente, la multitud retrocedió un paso, dejando en evidencia un nuevo lugar donde una figura se alzaba entre ellos. Era un niño, un pequeño de no más de 6 años, con los ojos llenos de lágrimas, temblando en medio de todo ese horror. ¡Papá! ¡Papá! Su llanto retumbó, desgarrador. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el desconocido avanzó hacia él. ¡No! ¡No! ¡Aléjate de aquí!, gritó, pero fue demasiado tarde. El niño, en un acto de desesperación, corrió hacia el cuerpo tendido en la acera. Una sombra oscura se cernía sobre el ambiente, y en un instante, los corazones se detuvieron. El niño cayó de rodillas junto al hombre, inconsciente, y cuando sus manos tocaron la sangre, un grito profundo y desgarrador se escapó de sus labios. La multitud se estremeció. Fue en ese momento que Valeria lo reconoció. El niño era el hijo de Alejandro. ¡No!, Valeria gritó, la realidad de su descubrimiento así expuesta, un torbellino de emociones surgiendo. El pánico inundó el aire, y miró a Alejandro. ¿Es tu hijo? La pregunta, aunque suave, pesaba como una losa. Alejandro se cubrió la boca, su mirada atrapada entre el horror y la negación. ¿Qué has dicho? Su cuerpo se sacudía, y en ese instante, un nuevo grito brotó entre la multitud. Él es el culpable, es el hijo del millonario que ha estado detrás de los asesinatos. Todo se detuvo. Las palabras resonaron como un trueno, llenando el aire de una tensión asfixiante. Los rostros en la multitud mostraban incredulidad, horror y rabia, cada uno procesando la magnitud de lo que se estaba revelando. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podía ser posible? ¿El niño inocente estaba involucrado en esta red de engaños y ambiciones? Alejandro se volvió a Valeria, con ojos implorantes y llenos de confusión. No, no puede ser. Esto tiene que ser un error. Pero mientras hablaba, ella vio cómo su rostro palidecía, como si cada palabra fuese un peso que lo enterraba más. La verdad se retorcía en el aire, una serpiente que devoraba toda esperanza. El mercado, que antes había sido un lugar bullicioso, se había convertido en un abismo de desesperación, lleno de secretos que decidían salir a la luz en el momento más oscuro. ¿Cómo puedes estar seguro?, le preguntó ella, el corazón latiendo con fuerza. La multitud murmuraba. El miedo a lo desconocido envolvía a todos, mientras cada mirada se fijaba en ellos. Porque he estado invest, Alejandro comenzó. Pero el sonido de un disparo cortó la escena. Un grito colectivo se alzó, como un eco de lo irremediable. El rostro de Alejandro se transformó, y con su mirada marcando la duda, se dieron cuenta de que esto era solo el comienzo de algo más grande y aterrador que ninguno de ellos podía imaginar. El silencio que siguió al disparo era ensordecedor. Las miradas se volvían de un lado a otro. La confusión y el miedo se apoderaban de la multitud. Valeria sentía una opresión en el pecho, como si un peso invisible la aplastara. La escena se transformó en un caos de voces ahogadas y gritos desesperados. Alejandro, con su rostro pálido, parecía un espectro. Su mirada se perdía en la multitud, entre la angustia y la desesperación. «¡No, por favor!», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor del mercadillo. «Es solo un niño. No puede ser», murmuraba, sacudiendo la cabeza, aferrándose a la esencia de lo que había creído por mucho tiempo. Valeria observaba al niño caído, el pequeño tembloroso que había acorralado emociones tan complejas en el corazón de Alejandro.
¿Qué significaba todo esto? La revelación la hacía tambalear. No solo era el hijo desdichado de un millonario. Era parte de un entramado que la vida había entrelazado con hilos de traición y secretos. La idea le estalló en la mente, como una bomba silenciosa que llenaba el aire de desesperanza. De repente, el desconocido que había irrumpido en la escena tomó la delantera, saliendo en defensa del niño. «¿Qué están haciendo? ¡Deténganse todos!», dijo, con la voz resonante como un trueno. Sus ojos escudriñaban el ambiente, buscando aliados en medio del caos. «No es el responsable. El enemigo está aquí, y no lo ven». La multitud murmuraba, algunas voces alzándose entre el miedo. «¿Quién es este tipo? ¿Qué pretende?». Valeria sintió el nudo en el estómago apretarse. Cada segundo contaba, y ella necesitaba respuestas. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación, una sombra se alzó entre las sombras. Un hombre vestía un traje negro que daba miedo y poder a la vez. Se movía entre la multitud, imperturbable. Sus ojos oscuros centraron su atención en Alejandro. «He venido a buscarte», afirmó, su voz profunda e inquebrantable. Valeria dio un paso atrás, su mente trabajando a 1000 por hora. «¿Quién eres tú?», le preguntó Alejandro, aunque su tono era una mezcla de desafío y temor. «¿Qué sabes sobre mi hermano?». Aquel hombre esbozó una sonrisa fría, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo. «Sé mucho más de lo que imaginas. Tu hermano no era la presa más fácil, Alejandro. Pero ahora…». Su mirada se deslizó hacia el niño en el suelo. «Ahora eres tú quien debe decidir. ¿Te unes a nosotros o sufres las consecuencias?». El silencio es apenas un susurro que se desvanecía. La multitud contenía la respiración, incapaces de procesar qué estaba sucediendo. Valeria sentía que el aire se volvía espeso. Una nube de temor y dudas envolvía a cada uno. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, pero no podía contenerse. «¿A qué te refieres con unirte?». «Nosotros sabemos lo que hay detrás de los asesinatos, y sabemos que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la información. Te ofrezco una elección, Alejandro. Deja las viejas rencillas atrás y únete a nosotros, o verás todo lo que te importa caer», dijo el hombre, su mirada fija y penetrante. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies. Una revelación, como un puñetazo directo al corazón. Alejandro no solo estaba atrapado en un mundo de dolor, sino en una batalla que apenas podía comprender. «¿Es eso lo que has hecho, Alejandro? ¿Te has una vez sumado a ellos?». La tensión fue palpable. Alejandro se volvía un reflejo de angustia. Los recuerdos brotaban en su mente. Su hermano, los rumores sobre desapariciones, el caos en que había crecido. «No puedo», susurró. Pero la frase quedó ahogada en la atmósfera densa de inseguridad. «Dejen de malgastar tiempo», gritó el desconocido, su voz quebrando la tensión. «Es ahora o nunca». Valeria miraba a Alejandro, tratando de leer su corazón. ¿Podía este hombre, que en un instante había mostrado bondad, estar vinculado a un juego de poder tan oscuro? El tiempo se detuvo. Alejandro, con sus manos temblorosas, se volvía una sombra, una figura perdida entre lo que sabía y lo que estaba dispuesto a aceptar. «No sé si puedo», dijo, su voz apenas un hilo, pero en su tono había un eco de determinación. El niño estaba a sus pies como símbolo de todo lo que había perdido y lo que estaba en juego. Con un grito desgarrador en el aire, la multitud comenzó a moverse hacia atrás, contenida entre la incertidumbre y la esperanza. ¿Qué rumbo tomará Alejandro? Y Valeria. El destino, en un giro inesperado, parecía estar a punto de cambiar radicalmente. El reloj marcaba el momento más crucial. ¿Podían los hilos de la historia entrelazarse en algo más grande? La pregunta flotaba en el aire, esperando respuestas y desgarradores desenlaces. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Alejandro se debatía entre la confusión y el temor, esas palabras del desconocido resonando en su mente.
¿Unirse a ellos? La idea parecía absurda, pero la preocupación en su pecho latía con fuerza. Valeria, que lo observaba con preocupación y miedo, preguntaba con la mirada: ¿qué vas a hacer? La multitud se volvió un mar de murmuros. Cada rostro un reflejo de inquietud y expectativa. Era como si todo se detuviera. El caos del mercado, el grito desesperado de la mujer, la angustia del niño. Todo quedó en un pesado suspenso. El silencio se hizo más denso que el aire en esa esquina del mercadillo. De repente, un ruido sordo rompió esa quietud. Un golpe potente, casi un trueno. Valeria giró la cabeza hacia la dirección del sonido, y su corazón se detuvo. Un nuevo desconocido, más alto y amenazante, se acercaba. Su mirada oscura y calculadora. Todos se apartaron a su paso, como si fuera un fantasma en plena luz del día. Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Esa figura no traía buenas intenciones. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro, su voz resonando, pero temblando al mismo tiempo. La figura no contestó. En vez de eso, sacó algo brillante del interior de su abrigo. Un cuchillo. El destello del acero deslumbró a todos, y un grito colectivo estalló en el aire. ¡No!, Valeria gritó, tratando de aferrarse a Alejandro, que ya estaba en movimiento. Fue un acto instintivo. El miedo la llevó a protegerlo. La multitud retrocedía, pero no Alejandro. Él, a pesar del terror en sus ojos, dio un paso al frente. «Aléjate», ordenó, su voz firme pero asustada. «Esto tiene que parar». Pero el nuevo desconocido sonrió. Su risa helada se mezcló con los murmullos temerosos. «¿Qué piensas hacer, Alejandro? ¿Piensas salvar a un niño que no sabe si es tu amigo o tu enemigo?» Valeria sintió un nudo en el estómago. Aquellas palabras eran desoladoras. ¿Era verdad? ¿La inocencia del niño podía ser un juego más en este caos? «¡Basta ya!», dijo Valeria, su voz resonando con fuerza. «No tienes que hacer esto. Déjanos en paz». Pero el sospechoso continuaba mirando a Alejandro, diciendo cosas que solo desataban más dudas. La multitud estaba paralizada, cada ojo clavado en la escena. Pero el tiempo comenzó a girar. En un instante, un disparo rompió el aire. El sonido fue ensordecedor. El corazón de Valeria se detuvo. Alejandro había empujado al niño hacia un lado en un acto de desesperación. La figura del desconocido se tambaleó. La sangre manó de su pecho como una flor marchita. Y todo se volvió un caos. Las personas gritaban. La confusión estalló como fuegos artificiales en plena noche. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Valeria sintió cómo un frío se apoderaba de ella. Miró a Alejandro, quien estaba en shock, sus ojos vacíos. El cuerpo del desconocido caía al suelo, y el horror llenaba cada rincón, pero lo impactante llegó de la mano del niño. «¿Qué?». Viendo lo que sucedía, gritó a pleno pulmón. «No hice nada. Fue un engaño. Él no era el verdadero culpable». La declaración cayó como un trueno. El murmuro general se transformó en un grito de confusión. ¿Engaño? ¿Qué quería decir? De repente, el niño se volvió hacia Alejandro con mirada desafiante. «Tú lo sabes. Te han manipulado todo este tiempo. No es tu hermano el que está muerto. Fue falso, un montaje». Las palabras reverberaron, demasiado aterradoras, demasiado inesperadas. Los murmullos se intensificaron. La multitud empezó a preguntarse, a murmurar entre sí. Valeria sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué dice? ¿Cómo puede ser verdad?». La angustia y la inquietud la hallaban en el aire, formando una nube impenetrable. Alejandro, con su mente hecha un torbellino, miró al niño sin saber cómo reaccionar. De repente, el verdadero panorama se iluminó ante él, como un mapa que descifraba. La pieza que le faltaba del rompecabezas de su vida. Mientras el caos continuaba, Valeria entendió que lo que estaba sucediendo no solo afectaba a ellos, sino que era el principio de algo mucho más grande. ¿Y si todo esto había sido un juego de sombras, donde nadie era quien decía ser?
La verdad dolía más que cualquier herida. Y ahora, la incertidumbre se apoderaba de sus corazones. ¿Cómo escapar de un laberinto que apenas comenzaban a descifrar? Tal vez el mayor horror no era el hombre caído, sino lo que realmente estaba escondido tras la máscara de cada uno de ellos. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Alejandro se debatía entre la confusión y el temor, esas palabras del niño resonando en su mente. ¿Unirse a ellos? La idea parecía absurda, pero la preocupación en su pecho latía con fuerza. Valeria, que lo observaba con preocupación y miedo, preguntaba con la mirada: ¿qué vas a hacer? La multitud se volvió un mar de murmullos, cada rostro un reflejo de inquietud y expectativa. Era como si todo se detuviera. El caos del mercado, el grito desesperado de la mujer, la angustia del niño. Todo quedó en un pesado suspenso. El silencio se hizo más denso que el aire en esa esquina del mercadillo. De repente, un ruido sordo rompió esa quietud. Un golpe potente que resonó en la plaza. Valeria giró la cabeza hacia la dirección del sonido, y su corazón se detuvo. Un nuevo desconocido, más alto y amenazante, se acercaba, su mirada oscura y calculadora. Todos se apartaron a su paso, como si fuera un fantasma en plena luz del día. Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Esa figura no traía buenas intenciones. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro, su voz resonando, pero temblando al mismo tiempo. La figura no contestó. En vez de eso, sacó algo brillante del interior de su abrigo. Un cuchillo. El destello del acero deslumbró a todos, y un grito colectivo estalló en el aire. ¡No!, Valeria gritó, tratando de aferrarse a Alejandro, que ya estaba en movimiento. Fue un acto instintivo. El miedo la llevó a protegerlo. La multitud retrocedía, pero no Alejandro. Él, a pesar del terror en sus ojos, dio un paso al frente. «¡Aléjate!», ordenó, su voz firme pero asustada. «Esto tiene que parar». Pero el nuevo desconocido sonrió. Su risa helada se mezcló con los murmullos temerosos. «¿Qué piensas hacer, Alejandro? ¿Piensas salvar a un niño que no sabes si es tu amigo o tu enemigo?» Valeria sintió un nudo en el estómago. Aquellas palabras eran desoladoras. ¿Era verdad? ¿La inocencia del niño podía ser un juego más en este caos? «¡Basta ya!», dijo Valeria, su voz resonando con fuerza. «No tienes que hacer esto. Déjanos en paz». Pero el sospechoso continuaba mirando a Alejandro, diciendo cosas que solo desataban más dudas. La multitud estaba paralizada, cada ojo clavado en la escena. Pero el tiempo comenzó a girar. En un instante, un disparo rompió el aire. El sonido fue ensordecedor. Alejandro había empujado al niño hacia un lado en un acto de desesperación. La figura del desconocido se tambaleó. La sangre manó de su pecho como una flor marchita. Y todo se volvió un caos. Las personas gritaban. La confusión estalló como fuegos artificiales en plena noche. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Valeria sintió como un frío se apoderaba de ella. Miró a Alejandro, quien estaba en shock, sus ojos vacíos. El cuerpo del desconocido caía al suelo, y el horror llenaba cada rincón. Pero lo impactante llegó de la mano del niño, que viendo lo que sucedía, gritó a pleno pulmón: «No hice nada, fue un engaño». Él no era el verdadero culpable. La declaración cayó como un trueno. El murmuro general se transformó en un grito de confusión. ¿Engaño? ¿Qué quería decir? De repente, el niño se volvió hacia Alejandro con mirada desafiante. «Tú lo sabes, te han manipulado todo este tiempo. No es tu hermano el que está muerto. Fue falso, un montaje». Las palabras reverberaron, demasiado aterradoras, demasiado inesperadas. Los murmullos se intensificaron. La multitud empezó a preguntarse, a murmurar entre sí. Valeria sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué dice? ¿Cómo puede ser verdad?
La angustia y la inquietud la hallaban en el aire, formando una nube impenetrable. Alejandro, con su mente hecha un torbellino, miró al niño sin saber cómo reaccionar. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo? ¿Puedes afirmarlo? Pero el niño, en un acto de valentía, soltó una bomba devastadora. Porque mi madre me lo contó, antes de que mi padre la matara. El silencio se cortó como un cuchillo. Valeria sintió que la realidad se desmoronaba. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, buscando respuestas. El rostro de Alejandro se transformó por completo. El color se desvaneció de su piel. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sintiendo el peso de las palabras como una carga insoportable. El niño se acercó. Su mirada ardía con la tristeza de un futuro roto. Soy el hijo de tu hermano, no de tu oponente, Alejandro. Tu hermano sigue vivo, y la lista de los desaparecidos está llena de secretos que te afectan a ti y a todos. Los que conocen la verdad. La verdadera cacería está a punto de comenzar. Valeria sintió que todo giraba a su alrededor. La confusión, el miedo, ese torbellino que apenas comenzaba a desatarse. ¿Podían sus vidas cambiar tan drásticamente en un solo instante? Mirando a Alejandro, se dio cuenta de que el hombre que creía conocer tenía sombras aún más grandes que las de su propia vida. Ella sintió el cielo caer sobre sus hombros, y las miradas de la multitud se intensificaron, como si cada uno de ellos aguardara una respuesta, aunque ni Alejandro ni Valeria supieran cuál era. La verdad que antes parecía clara, ahora se mostraba como un laberinto de traiciones. ¿Vas a seguir con esto?, preguntó el niño, con una voz quebrada, pero firme. ¿Vas a unirte a tu familia de mentiras o luchar por lo que es correcto? Las voces callaron, y el mundo se detuvo nuevamente. La posibilidad de un futuro asombroso o un abismo aún más profundo estaba a solo un suspiro de distancia. Todo lo que Alejandro había creído estaba a punto de romperse. ¿Y ahora? ¿Qué camino elegiría en este terrorífico juego de sombras? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el caos del mercadillo envolvía a todos en el aliento de lo desconocido. Las palabras del niño atravesaron el aire como cuchillas. La multitud contuvo la respiración. Cada rostro reflejaba confusión, y Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía ser que su hermano estuviera vivo? La revelación era abrumadora, y en su interior se alzaba una tormenta de dudas y miedos. ¿Qué estás diciendo? Su voz fue un susurro quebrado, un eco de incredulidad. De repente, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Valeria lo miraba con ojos grandes. Ella también intentaba digerir la verdad que les había golpeado. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar más, el aire se llenó de un nuevo tipo de caos. Un grito desgarrador surgió de la multitud. ¡Alguien ha caído! La gente se agolpó. El pánico se convirtió en una ola arrasadora que empujó a todos hacia atrás. Valeria, con el corazón latiendo en su garganta, se vio obligada a aferrarse a Alejandro mientras el miedo se desataba. El desconocido que había atacado antes, ahora yacía en el suelo. Inmóvil, la sangre empapaba su chaqueta negra, y su rostro se torcía en una mueca de agonía. La escena era más impactante que cualquier historia que alguien pudiera contar. Un asesinato a plena luz del día. «¡Es él, el que te perseguía, Alejandro!», gritó un hombre del fondo. Valeria sintió su corazón detenerse. Alejandro se quedó en shock, sus ojos fijos en lo que había quedado de aquel hombre. La imagen de la sangre brillante contrastando con el asfalto gris era demasiado. Para él, todo se volvía confuso. El mundo que conocía se desvanecía. «¿Por qué esto está pasando?», murmuró Valeria, miedo en su voz. Pero Alejandro no podía responder. Estaba atrapado entre su hermano que necesitaba ser encontrado y el caos que lo rodeaba. De repente, el niño alzó la voz sobre el bullicio. «Ese tipo sabía algo. Estaba en esto. Lo mataron por eso». Su declaración llevó un escalofrío por la espalda de todos los presentes. La multitud comenzó a murmurar. La tensión se hizo palpable.
¿En qué te estás metiendo, muchacho? Un anciano preguntó, la voz temblando de incredulidad. Cada mirada se volvió hacia el niño, cuestionando su verdad. Alejandro frunció el ceño, comenzando a pensar que, tal vez, los secretos no solo estaban con su hermano. Pero justo en ese momento, una luz brilló desde la esquina del mercado. Un coche negro que parecía salir de una película se detuvo con un chirrido de neumáticos. La multitud quedó paralizada. El aire vibraba con una energía inquietante. Las puertas del coche se abrieron y del vehículo descendió una figura alta, elegante y peligrosa. «¡Alejandro!», exclamó la mujer, sus ojos centelleantes mientras daba un paso hacia él. Para Valeria era como un rayo en medio de la tormenta. La mujer era conocida, pero no de buena manera. Era Claudia, la esposa del hermano de Alejandro. «¿Tú qué haces aquí?», preguntó él, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. «Vine a advertirte», dijo Claudia. Su tono era grave, enfatizando sus palabras. «Tu hermano no está muerto, pero hay más. Todo esto ha sido un juego». Los murmullos se intensificaron, pero lo más impactante fue su siguiente frase. «Soy parte de la razón por la que muchos están desaparecidos, y el hombre muerto era un informante. He estado dentro de esto todo el tiempo». El aire se volvió espeso. Las palabras flotaban como sombras que devoraban la luz. Valeria sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Podía Claudia ser realmente quien decía ser? Alejandro absorbía todo rápidamente, los ojos llenos de confusión y rabia. «Eres parte de esto. Eres parte del engaño». Su voz resonó, una mezcla de dolor y furia, mientras las palabras le quemaban la garganta. Un grito, un alarido desgarrador, estalló desde la esquina. La madre del niño, ella había estado presente en la multitud, se apresuró hacia ellos. ¿Era ahora o nunca? Valeria sintió que todo giraba. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, con la voz apenas audaz. Cada mirada estaba clavada en ellos, y el futuro se estremecía en el aire, con secretos esperando a ser revelados. ¿Podrían confiar en Claudia? ¿O el verdadero horror apenas comenzaba? Todo estaba a punto de estallar, desencadenando consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podrían sobrevivir al juego macabro que habían comenzado sin saber? La respuesta se atisbaba en el horizonte, pero la realidad del peligro era más cercana que nunca. La incredulidad en los ojos de Alejandro era palpable. Claudia, con su rostro pálido y grave, parecía haber venido desde la tormenta misma. Valeria la miraba, intentando entender lo que estaba sucediendo. El ambiente se cargaba de tensión, como una cuerda lista para romperse. Los murmullos de la multitud se iban intensificando, cada uno preguntando qué significaban aquellas palabras. «¿Qué?», exclamó Alejandro, su voz temblorosa, asustada. «¿Cómo puedes decir eso, si mi hermano está muerto? Lo vi yo mismo». Pero Claudia no flaqueó. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y determinación. «Escúchame, Alejandro. Necesitas entender. Hay cosas que nunca te conté. Tu hermano sigue vivo, y todo esto es parte de un plan que va mucho más allá de lo que imaginas», respondió, su voz clara pero quebrada. «Ellos están utilizando a tu familia como peones en un juego de poder. Tienen secuestrados a más seres queridos, y no dudarán en hacer lo que sea necesario». Un escalofrío recorrió a Valeria. «Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó, frustrada y casi llorando. «¿Por qué no viniste a advertirnos antes de que todo esto empezara?». Claudia tomó aire, buscando las palabras con desesperación, porque no sabía en quién confiar. Esta lucha es un laberinto. Hay infiltrados en todas partes y unos ojos vigilantes que nos observan todo el tiempo. La multitud, que había estado expectante, comenzó a murmurar de nuevo. La confusión se apoderaba de ellos, y en un parpadeo, el caos estalló de nuevo. Un grito escalofriante resonó en el aire justo detrás de ellos. Valeria giró la cabeza y se encontró con la imagen de un hombre caído, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. La multitud quedó paralizada. Era un conocido, un comerciante del mercado que siempre ofrecía frutas frescas. «No, por favor», gritó una mujer, una amiga de Valeria.
La desesperación llenaba su voz. Se apresuró hacia el cuerpo. «¡Debemos irnos! ¡Ahora!», Alejandro gritó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero cuando trató de mover a Valeria, ella estaba petrificada, mirando el horror frente a sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué están muriendo personas inocentes?», preguntó, el temblor en su voz captando la atención de todos. Claudia pareció darse cuenta de algo y su expresión se tornó sombría. «He encontrado algo que cambia todo esto», susurró. «Un archivo. Pruebas de que esto no solo es un juego de poder, sino el resultado de un culto que se apodera de todo. Todos están siendo casados. Y el motivo está relacionado con la familia de Alejandro. Es más grande de lo que podemos imaginar. Necesitamos salir de aquí». El miedo se hizo palpable en el ambiente. Valeria y Alejandro se miraron, el terror reflejándose en sus ojos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el niño apareció nuevamente, su rostro ahora irreconocible. «¡Dejadlo! ¡No es lo que parece!», gritó, y el silencio se apoderó momentáneamente de la multitud. Y de repente, como un rayo, la verdad brutal salió de sus labios. «Todo esto es planeado por ti, Claudia. Tú eres quien manipula las piezas desde el comienzo». La mirada de la mujer se endureció, y los ecos de la declaración resonaron entre la multitud, formando una nube de suspenso. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¡No! ¡No puede ser!», se dijo, conmocionada. La atmósfera volvió a cambiar. El desasosiego había sido reemplazado por ira contenida. Todos miraban a Claudia, cuestionando su lealtad. La confusión giraba como un torbellino. «¡No! No, lo que dice no es cierto», intentó defenderse Claudia, pero ya no contaba con el respaldo de la multitud. Su voz sonaba lejana, incapaz de convertir la realidad desgarradora. A medida que la tensión aumentaba, ella empezó a atar cabos, sus ojos muy abiertos. Y entonces la bomba final estalló. Desde las sombras emergió un grupo de personas enmascaradas, armados, todo el caos concentrándose de nuevo. «Desde aquí, nadie se moverá», gritaron, y la multitud se encogió. El miedo los atrapó. Alejandro, Valeria y el niño retrocedieron. El pánico se extendía como una mancha de aceite. «No puede ser. Tú los has traído hasta aquí», gritó Alejandro a Claudia, sintiendo que el suelo se desvanecía. Las dimensiones de la traición llenaban el espacio. Con extremo horror, vio como ella ni siquiera lo negaba. «¿No entiendes? Es por tu bien», exclamó ella, pero ya era tarde. Las miradas se centraron en ella con desdén. La red de mentiras que se escondía en cada rincón del mercado se deshacía como un hilo frágil. La verdad, ese monstruo llamado traición, miraba a cada uno a la cara, desnudando sus mentes y corazones. El caos, la desesperación y la realidad se mezclaban, y Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor sin escapatoria. ¿Quién era realmente Claudia? ¿Y qué oscuro juego se había tejido detrás de todo esto? La pregunta quedó en el aire, mientras el pánico regresaba, corriendo hacia ellos como una tormenta. La incredulidad se cernía sobre la multitud como un manto pesado. Las palabras de Claudia caían como piedras, revocando las esperanzas, desdibujando los límites entre lealtad y traición. «Tú sabías que esto iba a pasar», gritó Alejandro, la voz quebrada por la rabia y el miedo. El pánico en el aire era palpable. El grupo de enmascarados se movía, y en sus miradas había una determinación escalofriante. La tensión se espesaría. Valeria sentía que el corazón se le aceleraba, cada latido retumbaba en sus oídos. «¿Qué hacemos?», murmuró, aferrándose a Alejandro, que temblaba, su mente atrapada en un torbellino de confusión. «Debemos salir de aquí». La voz del niño resonó entre la tensión, su inocencia contrastando con la brutalidad del momento. Alejandro lo miró, intentando encontrar respuestas en sus ojos. Justo en ese instante, un estremecimiento recorrió el aire, algo oscuro y palpable, más allá de la amenaza cercana. Un estruendo retumbó en el cielo.
Todos miraron hacia arriba y lo vieron primero como una sombra, luego como una figura que caía. Una explosión en el techo del mercado sacudió el lugar. Una lluvia de escombros y polvo llovió sobre ellos. Valeria soltó un grito. La imagen del caos ocupó cada rincón de su mente. Gente corría. El terror florecía como un estallido en medio de la desolación. El niño, en un acto de valentía, se lanzó hacia el lado, alejándose del peligro. Alejandro, sin poder pensar, se lanzó tras él. Pero Claudia, con un grito desgarrador, fue empujada hacia el fondo por la onda de choque. ¡No!, exclamó. Su figura se desvaneció en la confusión. Valeria sintió el nudo en su pecho apretarse con cada instante que pasaba. El horror del momento era tan intenso que parecía haberlo aplastado todo. Las miradas se cruzaban. Los murmullos ahora eran gritos de desesperación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había una explosión? Un acto de guerra inesperado había desencadenado el caos. ¡Claudia!, Alejandro gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. La multitud se dispersó, como hojas arrastradas por el viento. La necesidad de salir, de encontrar a su madre, de escapar de aquellos hombres enmascarados, lo consumía. Así, una decisión impulsiva lo llevó a empujar a Valeria hacia la salida. «Vamos, tenemos que irnos ahora mismo». Pero Claudia, ella intentó protestar. «No, es demasiado peligroso. Es una trampa», él insistió. Sus ojos destilaban una mezcla de desesperación y furia. Pero antes de que pudieran dar un paso, un grito helado cortó el aire. «¡Eres un traidor, Alejandro!». Un enmascarado había logrado abrirse paso entre la multitud y su mirada ardía de odio. «¡Atrás! ¡Retrocedan!», Alejandro gritó, pero el hombre no pensaba dejarlo ir. Con un movimiento rápido sacó un cuchillo. El acero relucía como una serpiente lista para atacar. Valeria sintió el latido de su corazón retumbar en las sienes, el peligro tan cerca que podía olerlo. Y de repente, en un inesperado giro, el mismo niño que había estado en su lado lanzó una piedra. Golpeó a uno de los enmascarados en la cabeza y el hombre tambaleó, desorientado. El caos se intensificó. Las sombras y los gritos se agolpaban en la mente de Valeria. Era una pesadilla, un juego macabro donde nadie parecía a salvo. «¡Nos están atacando!», alguien gritó desde el fondo, y el pánico se desató como pólvora. La multitud comenzó a moverse en todas direcciones. Desesperación y caos reinaban. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde venía el peligro. Lo único que era claro era que debían escapar. Mientras la confusión crecía, una figura emergió entre el polvo y los cuerpos en movimiento. Era Claudia, cubierta de escombros, pero en su mano sostenía un arma. Cada mirada se congeló ante su presencia. «¡Deténganse!», gritó con un poder desconocido. Las palabras reverberaron como 1000 trompetas. «¿Qué estás haciendo?», Alejandro preguntó, el corazón palpitando. La verdad estaba a punto de reventar. Pero antes de que pudiera procesar lo que veía, Claudia apuntó hacia el enmascarado que había atacado, un brillo siniestro en sus ojos. «Este es solo el comienzo», dijo, mientras apretaba el gatillo. El disparo resonó en el aire, y las palabras que acababa de pronunciar se vieron arrastradas por la onda de choque. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco del disparo se unió al eco de las explosiones. Esa acción crearía una ola de consecuencias que cambiaría todo. Y en ese mismo instante, supo que todo lo que había creído sobre su vida, sobre Alejandro y sobre Claudia estaba a punto de desvanecerse. La realidad, la verdad, ese hilo desgastado que los unía se rompía, dejando solo fragmentos. Nunca supieron quién era realmente Claudia, ni cuál era su propósito verdaderamente ominoso. Solo sabían que todo había cambiado y que la noche apenas comenzaba. El disparo resonó en el aire, mezclándose con el griterío y el caos del mercado. Todo se volvió un torbellino de sombras y gritos. La imagen de Claudia con el arma en mano quedó grabada en la mente de todos. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a su alrededor.
La confusión era abrumadora. ¿Qué estaba pasando realmente? ¡Corran, ahora!, gritó Valeria, tomando la mano del niño y arrastrándolo. La multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio entre los puestos de frutas y verduras. El miedo era palpable, cada rostro un espejo de horror. Alejandro dudaba, su mente llena de preguntas, pero el instinto de protección lo llevó tras Valeria. Claudia, atrapada en el foco de tensión, trató de reaccionar, pero antes de que pudiera avanzar, otro disparo sonó y un grito desgarrador atravesó el aire. La mujer cayó de rodillas, el horror pintado en su rostro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Oraciones se acumulaban en su mente. ¿Esto es lo que ella buscó? El niño gritó desde el suelo. ¡Mamá, no! Sus ojos se llenaron de lágrimas. La escena desgarradora. Y en esos segundos, Alejandro comprendió que Claudia no era la villana total. Esos hombres están cazando a nuestras familias. No solo a los ricos, a todos, declaró el niño, su voz resonando con fuerza a través del caos. El tiempo se detuvo, y una verdad, oscura y temible, se desplomó sobre ellos. Las sombras que acechaban no eran solo del pasado. El presente era una red de engaños, ambiciones desbordadas y peligros ocultos. No podemos quedarnos aquí, dijo Valeria, aún aferrando al niño. Su voz era una mezcla de nerviosismo y determinación. Alejandro asintió, su corazón apurando cada latido mientras un torrente de adrenalina lo empujaba hacia adelante. «¡Sigamos!», gritó, rompiendo la inercia del momento. Mientras corrían, la multitud se apresuraba, llevándolos hacia una salida que parecía un camino hacia la esperanza. Las sirenas resonaron en la distancia, el sonido del peligro abandonando el lugar. Pero antes de que pudieran salir, una sombra se movió entre la multitud. Un hombre enmascarado renace del caos, amenazando con alzar su arma. Ni un paso más. El niño, con ojos llenos de fiereza, se plantó frente a Alejandro y Valeria. «¡Detente! Tú no sabes con quién te estás metiendo». La firmeza en su voz era sorprendente. «¿Qué estás diciendo, niño?», respondió el enmascarado, dudando un instante. Esa pausa era todo lo que Alejandro necesitaba. «¡Ahora!», gritó, empujando a Valeria hacia la salida y usando su cuerpo para proteger al niño. Mientras el caos estallaba a su alrededor, el niño le susurró a Alejandro. «Mi madre tenía razón. Él es solo un esbirro. No puede hacer nada sin órdenes». Alejandro sintió que el frío le recorría la espalda, pero también había un destello de determinación en su interior. Sabía que el futuro de ellos dependía de una decisión rápida y valiente. «¡Aléjate de ellos!», dijo Alejandro, haciendo un gesto protector hacia adelante. Fue un acto de coraje cosechado en la desesperación. Y así, sin mirar atrás, se lanzaron hacia la salida, el viento arrastrando sus cuerpos hacia la libertad. Las sirenas se acercaban. Finalmente, llegaron a una zona vacía, un respiro entre el pánico. El niño se giró hacia Alejandro con un brillo en los ojos. «Cerca de aquí, en un viejo almacén, hay respuestas. Ahí podríamos encontrar a mi madre y a tu hermano. Pero debemos ser rápidos. No esperemos más». Alejandro y Valeria se miraron. No había tiempo que perder. «Vamos», decidieron al unísono, sabiendo que sus pasos no solo marcarían su destino, sino el de todos a su alrededor. La esperanza resurgía entre las ruinas de la incertidumbre. Mientras se adentraban en la oscura noche, Alejandro sentía que una nueva lucha comenzaba, enfrentándose a voces del pasado, pero también forjando alianzas de amor y valentía. Su historia apenas comenzaba a desenmarañarse. Y tú, querido lector, este es el momento de unirte a nosotros en esta travesía. Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir construyendo esta comunidad increíble. No dejes de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado.
y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace lleno de misterio. La aventura continúa y estamos felices de tenerte a bordo.